Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que ustedes estén viendo este video. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Circuitos y Comunicaciones, Cátedra Comunicaciones 1. Estamos todavía en la unidad 1 en Introducción a los Sistemas de Comunicación. Estamos en la clase 2B, presentado por mi persona, profesora Adriana Cisneros. Recordemos el objetivo terminal para esta unidad, que es comprender conceptos básicos de comunicaciones 1. Ya en las anteriores presentaciones cubrimos cierta parte de objetivos específicos. Nos falta entonces, para poder cubrir ese objetivo terminal, definir el decibel y sus aplicaciones, identificar el proceso de mezclado en un sistema de comunicaciones y calcular la capacidad de información que puede soportar un canal de comunicaciones. Comencemos entonces por definir qué es el decibel. Para responder a la pregunta anterior, entonces definamos el decibel. El decibel equivale a la décima parte de un bel, una unidad de referencia para medir la potencia, voltaje o corriente de una señal o la intensidad de un sonido. El nombre bel viene del físico norteamericano Alexander Graham Bell, el cual vemos en la figura. El decibel se denota como dB. Recordemos de nuevo que es una unidad utilizada para medir la intensidad del sonido. La escala audible para el ser humano se utiliza en dB, a partir de los 3 decibeles, y no existe peligro aproximadamente hasta los 120 decibeles, que ya comenzamos a sentir dolor. El oído humano responde logarítmicamente a la potencia del sonido. Esta es la razón por la que el sonido también se en decibel. Veamos rápidamente algunas aplicaciones del decibel como medida de sonido. Por ejemplo, comencemos por la más baja, la escala de 0 a 10 decibeles, la cual apenas es audible y puede ser dada por una emisora radial, en la cual hay un sonido muy bajo hasta alcanzar los 30 decibeles. Ya estamos en una biblioteca donde la gente está conversando silenciosamente. Sonidos normales en nuestra casa, 40, 50, todavía se mantiene un nivel bajo de decibel. Una conversación normal, 60 decibeles. Televisión, 70 decibeles. Dificultades ya para la conversación si la televisión la tenemos en un tono alto. Un camión diésel, por ejemplo, 80 decibeles, lo cual puede representar lesiones del oído si el ruido es continuo. Tráfico automotor intenso, por ejemplo, 90 dB. Un martillo mecánico a 100 dB muy fuerte. Motocicleta acelerando, ¿verdad? 110. El trueno, 120, máxima intensidad de música de rock en un concierto a todo volumen allí, ¿verdad? Ya por encima de esos 120 decibeles hasta alcanzar los 130, que es lo que es el ruido del avión al despegar, hay una sensación de dolor intenso en la cual puede afectar gravemente al oído. Veamos ahora el decibel en términos de lo que realmente corresponde al área de telecomunicaciones, nuestro interés principal. El decibel es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones para expresar la relación entre dos magnitudes acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. Ya veremos ejemplos para entender estos conceptos. El decibelio usa el logaritmo para permitir que relaciones muy grandes o muy pequeñitas puedan ser representados con números convenientemente pequeños. El logaritmo es usado en decibeles porque las señales pueden ser fácilmente sumadas o restadas, y también porque la razón de que el oído humano responde naturalmente a niveles de señal en una forma aproximadamente logarítmica. Veamos ahora usos más específicos del decibel.
El decibel es utilizado para calcular la relación entre la potencia de entrada y salida de un sistema lineal. El decibel es usado para comparar potencias o voltajes. Es usado para amplificación y pérdidas de los sistemas. La unidad de decibel es usada para especificar y calcular análisis de ruido, sistemas de audio, microondas, ganancias de potencia en antena, pérdidas en los cables, entre otros. Hablemos ahora de ganancia y pérdida. ¿Por qué? Porque el decibelio precisamente es una herramienta para denotar la ganancia y pérdida de una señal. Recordemos entonces algunos conceptos. Si se incrementa la amplitud de una onda electromagnética, su potencia aumenta. Este aumento de potencia se le llama ganancia. Si se disminuye la potencia, su potencia decrece. Esta reducción de potencia se denomina pérdida, eso lo sabemos. Pero lo que todavía no hemos conocido es cómo expresar esos valores de ganancias y de pérdida a través de los decibeles. En el diseño de radioenlaces se trata de maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Por eso es que es muy utilizado el dB como herramienta para expresar esas ganancias y pérdidas. Se gana señal en el transmisor usando un amplificador o alineando apropiadamente la antena. Ahora se pierde la señal en los conectores, en las líneas de transmisión y naturalmente a medida que la onda se propaga en el medio de transmisión. Por eso, de nuevo, volvemos a expresar que es necesario conocer la herramienta del decibel porque es a través de ella cómo se expresan las ganancias y las pérdidas en un canal. Recordemos algunas propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base a b de x es igual a n y el antilogaritmo x es igual a b a la n. El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de a elevado a la b es igual a b por el logaritmo de a. El logaritmo de la raíz de b de a es igual al logaritmo de a sobre b. Es importante repasar estas propiedades del logaritmo y el decibel está expresado precisamente en el logaritmo. Comencemos a explorar algunas aplicaciones del decibel, también llamado decibelio, como unidades de medida. El decibelio es una unidad de medida relativa. Indica en valores logarítmicos la relación entre las potencias existentes en dos puntos distintos del sistema. Valores positivos en decibelio representan ganancia. Valores negativos representarán atenuación. El decibelio, expresado como potencia en dB, es igual a 10 logaritmo de P2 sobre P1. Observamos en la red que se muestra que P1, que es la potencia de entrada, es igual a 10 vatios y P2, que es la potencia de salida, es igual a 20 vatios. Rápidamente podemos observar que hay una ganancia, pero expresemos ahora esto como unidad en dB. La potencia en dB entonces será igual a 10 logaritmos de P2, que en este caso es 20 vatios, sobre P1, que es igual a 10 vatios, resultándonos que esta relación de P2 sobre P1 es adimensional y al dividir 20 vatios entre 2 vatios nos resulta 2. Entonces, potencia en dB será igual a 10 logaritmo de 2, que es igual a 3.01 dB. En telecomunicaciones generalmente se utiliza redondear estos números al que esté más cercano. Por supuesto, en este caso sería 3 dB. Veamos ahora la aplicación del decibelio como una unidad de medida absoluta, en este caso denotado como el dBW, el cual indica la relación logarítmica entre la potencia existente entre un punto del sistema y un vatio. Un valor positivo de dBW significa que la potencia es mayor de un vatio, un valor negativo que es menor y un valor de 0
dBW, que es igual a 1 vatio. La potencia en dBW es igual a 10 logaritmo de P dado en vatios sobre 1 vatio. Por supuesto, nos queda de nuevo adimensional. Veamos el ejemplo que se presenta en la REX. La potencia de entrada, en este caso denotada como P1, es igual a 10 vatios. Y la potencia de salida, P2, está dada como 20 dBW. Entonces, tenemos dos situaciones. Expresar la primera potencia para llevarla a una equivalencia de unidades, en este caso a dBW, lo expresaríamos como P1 dBW es igual a 10 logaritmos de 10 sobre 1 vatio. En este caso nos daría que P1 dado en dBW es igual a 10 dBW. Si buscamos ahora con respecto a P2, en lugar de expresarlo, en lugar de tenerlo como dBW, tenerlo como potencia, aplicamos en este caso el antilogaritmo y nos va a resultar que P2 es igual a 10 al cuadrado, por lo tanto es igual a 100 vatios. Fácilmente podemos describir esta red como una amplificación de la potencia de entrada con respecto a la salida, pero allí observamos que la ganancia es igual a 10 dB. Entonces queda como trabajo para ustedes expresar ahora la ganancia en vatios, por lo cual tendrían que buscar el antilogaritmo de esa ganancia. Veamos otra unidad del decibelio, pero ahora expresada como una unidad de medida absoluta, pero en lugar de utilizar los vatios vamos a utilizar los milivatios. Comencemos entonces. El dBm es una unidad de medida absoluta que indica la relación logarítmica entre la potencia en milivatios existente de nuevo en un punto del sistema cualquiera y 1 milivatio. Un valor positivo de dBm significa que la potencia es mayor de 1 milivatio. Un valor negativo que es menor y un valor de 0 dBm que es igual a 1 milivatio. Entonces, observemos que el dBm, la potencia expresada en dBm, es igual a 10 logaritmos de la potencia expresada en milivatios sobre 1 milivatio. Y al ver la figura en la red que se presenta, dice ganancia es igual a 0 dB. De acuerdo a lo que acabamos de leer anteriormente, ya deberíamos fácilmente reconocer que eso es igual a 1. Entonces, comencemos. La E en la red tiene la potencia 1, que es la de entrada, igual a 50 milivatios. Y observamos en la salida que no está dada en milivatios, sino en dBm. Para poder conocer cómo es el comportamiento de esta red, debemos llevarlo a equivalencia de unidades, ya sea dado en milivatios o sea dado en dBm, para poderlo expresar en forma general. En este caso se aprovecha las dos situaciones para llevar lo que está en milivatios, lo vamos a llevar a dBm, y lo que está en dBm lo llevamos en milivatios. Entonces P1 en dBm es igual a 10 logaritmo de, ya sabemos que es 50 milivatios sobre 1 milivatio, lo cual va a producir en este caso el número 50. Potencia 1 en dBm igual a 10 logaritmo de 50. Y eso nos da como resultado igual a 17 dBm. Entonces vemos que la potencia dada de entrada, que es P1, nos da igual a la potencia de salida, que es P2, igual a 17 dBm. Sabemos que si son iguales, ya la ganancia es 1. ¿Qué lo sacamos cuando vimos que la ganancia es igual a 0 dB? Por otro lado, para conseguir entonces expresar la potencia 2 en milivatios, despejamos de la fórmula, o aplicando en este caso el antilogaritmo, ¿verdad? Expresáramos P2 es igual a
la base, que en este caso es 10, elevado a la división de 17 entre 10 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar el resultado igual a 50 milivatios, que es igual al resultado de la potencia de entrada 1 que antes hemos explorado. Entonces, estos ejercicios tan sencillos es simplemente para que podamos conocer cuál es la aplicación real que esto tiene en el área de telecomunicaciones. Entonces ya hemos visto 3 aplicaciones: el decibelio, ¿verdad?, el dBW y el dBm. Veamos un ejemplo real de el decibelio utilizado en este caso para medir la atenuación de ciertos sistemas que se encuentren en cascada. Entonces dice la figura que se presenta: si hay diversos elementos conectados en cascada, uno seguido del otro, y se conoce la atenuación de cada uno de ellos, se puede entonces calcular la atenuación de todo el conjunto, simplemente sumando las atenuaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, la atenuación del primero es 3 dB, la atenuación del segundo es 5 dB y la atenuación del tercero es 7 dB. Ya sabemos que cuando hablamos de atenuación estábamos hablando de, exactamente, de pérdida, ¿verdad? Entonces la atenuación total será la suma de 3 dB más 5 dB más 7 dB igual a 15 dB. Atenuación total en dB será igual a atenuación de 1 dB más la atenuación del 2 más en dB más la atenuación de el 3 en dB. En este caso, cuando hablamos de atenuación 1, es atenuación del primer elemento y que esté en cascada, del segundo y del tercero. Normalmente, ¿cómo haríamos para calcular ya sea las ganancias o las pérdidas? Si estuviera expresado en vatios, tuviéramos que estar multiplicando para poder conseguir cuál es la atenuación total, lo cual daría números significativamente mayores. Recuerden que una de las aplicaciones del decibelio es precisamente manejar números pequeños y fáciles que sean aplicados rápidamente en la vida real. En la figura observamos una red de 2 puertos, la cual presenta un voltaje de entrada, una resistencia de la fuente y una resistencia de salida. Sabemos que podemos calcular normalmente la ganancia como el producto de la ganancia 1 por la ganancia 2. Si aplicamos el logaritmo a ambos lados de esta ecuación, el logaritmo de G será igual al logaritmo de el producto de 1 por G2. Y ya sabemos por las propiedades que repasamos que eso sería igual al logaritmo de G1 más el logaritmo de G2. Entonces, en forma general, la ganancia en dB de elementos, o en este caso de redes conectadas en cascada, si las tenemos como dB, entonces sería la sumatoria de las diferentes ganancias de los sistemas, ya sean 2, 3, 4, la sumatoria de cada una de ellas. Por eso allí aparece que la ganancia en dB será igual a la ganancia de la primera red en dB más la ganancia de la segunda red en dB. De esta forma podemos generalizar que cuando tenemos redes conectadas en cascada, sin saber cuáles son los elementos que ellas contienen, simplemente con conocer ya sea en sus ganancias o en pérdidas en decibelios, podemos sumarlas para conocer cuál es el comportamiento de ese sistema, ya sea como atenuación o como pérdida en forma general, simplemente conociendo la sumatoria de las ganancias expresadas en dB. Veamos otro ejemplo sencillito. En este caso son 4 redes que están en cascada. La primera pues posee como ganancia 10 dB, la segunda sabemos que es una atenuación, una pérdida menos 5, la tercera tiene como ganancia 11 dB y la última 0 dB.
lo que es igual, lo que quiere decir que lo que está entrando es igual a lo que va a salir, ¿verdad? Porque ya sabemos que es 1. La ganancia o la atenuación total será igual a la sumatoria de todas ellas. En este caso 10 dB menos 5 dB más 11 dB más 0 dB, produciéndonos un total de 16 dB. Recuerden que es importante para ustedes resolver esto también llevando ese valor ahora en vatios. Queda planteado como ejercicio para ustedes. Muy fácil además. Veamos algunos valores en estas tablas que son muy importantes. Por ejemplo, las magnitudes de potencia que ya hemos hablado, por lo menos del nivel 0 dB, ya sabemos que es un factor de 1, es decir, una ganancia de 1. Un dB indicará un factor o una ganancia de 1.25. 3 dB indicará una ganancia de 2. 5 dB de 3, 10 dB indicará una ganancia de 10. Eso con respecto a las magnitudes de potencia. Pero si en lugar de manejarnos en potencia, nos manejáramos como magnitudes de tensión, sería distinto. Los valores en dB serían de la siguiente forma. Un nivel de 0 dB expresará un factor de 1. Un nivel de 1 dB expresará un factor de 1,12. Un factor de 3 dB representará un factor de 1,4. Recuerden que en este caso estamos hablando de ganancias de tensión. 6 dB expresará un factor de 2 o ganancia 2. 10 dB un factor de 3 y 20 dB un factor de 10. Fíjense la diferencia con respecto a las magnitudes de potencia y de tensión. Cuando hablamos de 3 dB, cada vez que se duplica, en este caso cuando trabajamos potencias de entradas y de salida, nos darán los siguientes factores. Señal de entrada 1, señal de salida 1. El factor es 0 dB, que ya lo hemos estado manejando desde que comenzamos a hablar del decibelio. Señal de entrada 1, señal de salida 2, factor de 3 dB. También lo hemos expresado anteriormente. Señal de entrada 1, señal de salida 4, el factor será 6 dB. Señal de entrada 1, señal de salida 8, el factor es de 9 dB. Señal de entrada 1, señal de salida 16, el factor será de 2 dB. Entonces vemos que ocurren los saltos de los dB cada vez que se duplica la señal de salida con respecto a la entrada. Vamos a observar otros valores que son importantes. En la tabla del segunda, en la izquierda, podemos observar G representada como un número cualquiera y el G' representado como dB, ¿no? En este caso, volvemos a repasar que cuando la ganancia es 1, es 0 dB. Aquí de nuevo estamos hablando de potencia. Pero si en lugar de ser 1, en este caso no hay ganancia, sino que hay una atenuación, fíjense entonces, vamos a obtener un valor de, si dividimos salida versus entrada y nos produce 0,5, hay una pérdida, se puede hablar de una pérdida, una atenuación de menos 3 dB. Si es de 0,25 será una pérdida menos 6 dB, si es una de 0,125 será de menos 9 dB. Y si es de 0,0625 estamos hablando de menos 12 dB. Recuerden que estos valores salen precisamente de que se duplican, es decir, un medio, un cuarto, un octavo o 1 sobre 16 es lo que nos va a ir dando esta pérdida cuando estamos hablando de esta tabla, o de ganancias cuando estamos hablando de la tabla que se encuentra en azul y que nos dice 3 dB cada vez que se duplica. Pero veamos ahora el dBm versus milivatios cuando es potencia de salida. Por cada 3 dBm de incremento, la potencia de salida en el transmisor se duplica en vatios. Entonces veamos,
Estos valores algunos los hemos trabajado. dBm, 17 dBm indicarán 50 milivatios, que eso fue lo que vimos en el ejercicio. 20 dBm indicarán 100 milivatios. 23 dBm 200 milivatios, 26 dBm 400 milivatios, 28 dBm 600 milivatios, 29 dBm 800 milivatios y así sucesivamente. Entonces, todas estas tablas que aparecen acá es para que nos vayamos familiarizando con los términos de el resultado, pues de expresar ya sea en forma, el dB en forma de referencias absolutas o relativas, ¿no? Cuando son divisiones entre potencias de salida o potencias de entrada o potencia en cualquier punto del sistema expresada, ya sea en vatio, que es cuando aparece el término dB vatio, o expresada en dBm cuando dividimos la potencia en cualquier punto del sistema con respecto a un milivatio, que ella también debe estar expresada en milivatio. Entonces debemos familiarizarnos con estos factores que aparecen en esta diapositiva. Acá vamos de nuevo a recordar, a memorizar los siguientes valores, además que son fáciles de recordar. Más 10 dB indicará 10 veces la potencia, menos 10 dB que es igual a 1/10 de la potencia, más 3 dB que es igual al doble de la potencia, menos 3 dB es igual a mitad de la potencia. Recuerden entonces, cierta potencia como más 10 dB es igual a 10 veces la potencia. Cierta potencia como menos 10 dB es igual a 1/10 de la potencia. Cierta potencia expresada como más 3 dB es igual al doble de la potencia. Cierta potencia menos 3 dB es igual a la mitad de la potencia. Memorice estos valores, pues los usará a menudo. A continuación vamos a ver un ejemplo usando milivatio y después lo vamos a comparar usando decibelios, dBm, etc. Vamos a ver cómo es más fácil expresar estos números y por qué el uso del dB. En este caso tenemos un punto de acceso, la línea de transmisión y la antena. Veamos en ese trayecto desde el radio hasta que sale la señal de la antena, cómo van las ganancias y pérdidas respectivas y cómo las vamos a ir expresando. En este caso dice la potencia de salida del radio, ¿verdad? Son 100 milivatios, pero al llegar al peak time pierde la mitad, es decir, que la potencia de salida del punto de acceso son 50 milivatios, pero la pérdida también de la línea de transmisión es la mitad, es decir, que la potencia de la entrada a la antena va a ser 25 milivatios. La ganancia de la antena va a ser 16 veces la potencia en este caso de entrada, lo cual va a resultar como potencia de salida la antena, 400 milivatios. Hemos entendido aquí entonces cómo hemos ido expresando cómo son en este caso las ganancias y las pérdidas desde un punto hacia el otro. Ahora comparemos estos mismos valores pero expresados en dB y veamos las diferencias y las ventajas, por decirlo de esa manera, porque eso es lo que realmente se utiliza en la vida real, de utilizar los dB o dBm. Ahora observemos el mismo ejemplo anterior, pero usando dB desde el punto de acceso a la antena. Entonces nos expresan que la potencia de salida del radio es 20 dBm, pero en el peak time pierde menos 3 dB. 20 menos 3 nos va a resultar como potencia de salida del punto de acceso 17 dBm, pero hay una pérdida en la línea de transmisión de menos 3 dB. 17 menos 3 entonces nos va a resultar como potencia de entrada a la antena 14 dBm. Pero dice, la ganancia de la antena tiene más 12 dBi. dBi es una expresión utilizada para específicamente las antenas isotrópicas. Queda para ustedes investigar ese término, ¿no?
Entonces, obteniendo la potencia de entrada de la antena más ganancia de la antena, fíjense, nos resultó un número pequeñito de 26 dBm comparado con el anterior que habíamos observado, que eran 400 milivatios. Entonces, es mucho más fácil manejarnos en términos de dB, dBm, dBi, dB para poder ir sumando y restando específicamente. Veamos un cálculo sencillito de decibeles. Dice, si se conoce la relación de potencias expresada en decibeles, la razón de potencia puede hallarse del inverso de la ecuación anterior. Es decir, cuando expresamos la potencia en dB es igual a 10 logaritmo de P sobre PR, queremos conocer lo que está dentro, sabemos que tenemos que hacer, aplicar el antilogaritmo, entonces nos quedará que P sobre PR es igual a 10 elevado a la potencia en dB sobre 10. Es muy sencillo. Pero bueno, a veces es bueno recordar estas cosas, porque a veces por sencilla no las recordamos y en el momento de los exámenes entonces perdemos el sentido de lo que se está evaluando simplemente por no recordar o ver que era demasiado fácil. En el momento de los nervios no nos recordamos de nada. A continuación veremos unos ejercicios muy sencillitos para convertir los valores de potencia absoluta en dBm. En este caso se pretende que llevemos a dBm los valores siguientes: 0,02 vatios, 0,001 vatios, 10 milivatios y 0,01 vatios. Solución: los valores absolutos de potencia, recuerden que se habla de absolutos porque son valores medidos en cualquier punto del sistema, pero en este caso referido como dBm. Entonces debemos expresar cada una de esas potencias en milivatios para poderlas dividir. En este caso sabemos que 2 milivatios es igual a 0,002 sobre 0,01 o 1 milivatio es igual a 3 dBm. Lo mismo para el caso de 0,0001 nos da menos 10 dBm, que hubo pérdida. En el caso de 10 milivatios nos da 10 dBm. Y en el caso de 0,001, por supuesto, esto nos va a dar que la ganancia o el factor, recuerden el factor, es igual a 1 y el logaritmo de 1, aunque esté multiplicado por 10, sigue siendo 0. En este caso 0 dBm. Ganancia de voltaje en dB. Se sabe que la potencia es igual a B cuadrado sobre R. Si se sustituye la igualdad anterior en la ecuación de potencia de decibeles, tenemos que la relación de voltaje en decibelios podemos calcularla como voltaje en dB es igual a 10 logaritmo en base 10 de B al cuadrado sobre R sobre B sub R al cuadrado sobre R sub R. Por supuesto, esto representará la potencia de salida versus la potencia de entrada. Al resolver la doble C, nos quedaría, y aplicar la propiedad del logaritmo de la división, nos quedaría B de B es igual a 20 logaritmo en base 10 de B sobre B sub R menos 10 logaritmo de 10 de R sobre R sub R. Por supuesto, si se consideran que las resistencias de entrada y salida son iguales, entonces el voltaje en dB sería igual a 20 logaritmo en base 10 de B sobre B sub R. Veamos otro sencillo ejemplo de dB para reforzar la idea de ganancias y de pérdida. Supongamos que tenemos 3 elementos conectados en cascada y nos proporcionan sus potencias de entrada y salida respectivamente. Sabemos que podemos calcular las ganancias como la razón entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada para cada elemento. En el caso de calcular la ganancia G sub 1, que sería para el primer elemento, tenemos que su potencia de salida es 30 sobre
la potencia de entrada, que es 2 vatios. En este caso nos resulta una ganancia para el primer elemento de 15. Para el segundo elemento conectado en cascada tenemos que la potencia P sub 2 sobre la potencia P sub 1 nos da que es 15 entre 30 vatios. Como es menor que 0, en este caso nos da 0,5, sabemos que hay una atenuación. Y para el caso del tercer elemento conectado en cascada tenemos que la potencia de salida es 100 sobre la potencia de entrada, que es 15, lo cual nos resulta una ganancia para el tercer elemento de 6,666, aproximándola a 6,7. Si quisiéramos calcular la ganancia total, sabemos que tendríamos que hacer el producto de G sub 1 por G sub 2 por G sub 3. Pero si en lugar de hacer esta operación aplicamos el decibelio a cada uno de las ganancias de cada elemento, después podemos hacer la sumatoria para calcular la ganancia total. Para este caso, por supuesto, también podemos calcular la ganancia total simplemente mirando que tenemos la potencia de salida como 100 y la potencia de entrada como 2. Por lo tanto, también pudiésemos calcular la ganancia total en vatios como la razón entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada, es decir, 100 entre 2 vatios es igual a 50. Pero veamos las diferentes formas de poder calcular este valor. Si llevamos cada una de las ganancias a decibelio, nos quedaría que la ganancia para el primer elemento es igual a 10 logaritmo de 15, que nos dio la primera ganancia. Esto es aproximadamente 11.8 dB. Para el segundo elemento conectado en cascada, la ganancia 2 es igual a 10 logaritmo de 0,5. En este caso sabemos que, comentamos anteriormente, que como es menor que 0 es una pérdida y está negativa, en este caso menos 3 dB. Para este elemento se denota G sub 2 es igual a L, para diferenciarlo con respecto a las ganancias y la pérdida. Sabemos entonces que la ganancia total será igual a la sumatoria de las ganancias menos las pérdidas. Si sustituimos cada una de las ganancias obtenidas anteriormente, incluso la de G sub 3, que es 10 logaritmo de 6,7, que fue la razón entre la potencia de salida versus la potencia de entrada con respecto al tercer elemento, esto nos dio un valor de aproximadamente 8,3 decibelios. Como dije anteriormente, para calcular la salida ya sabemos que hacemos las sumatorias de las ganancias y pérdidas en dB, lo cual, si al hacer esta operación, nos resultaría lo siguiente: 11.8 dB, que fue la transformación del primer elemento conectado en cascada en dB, más 8,3 dB sería para el para el tercero, y menos 3 dB, que sería correspondiente al segundo elemento. Esto nos proporciona una ganancia de total en dB de 17,1 dB. Pero si en lugar de hacer estas operaciones podíamos obtener la ganancia total directamente, que lo hicimos antes, la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y aplicamos el logaritmo directamente, esto nos da un valor de ganancia total es igual a 10 logaritmo de 50 es igual a 17. Podemos entonces corroborar que podemos calcular ganancias o pérdidas a través de las sumatorias en dB, o si podíamos obtener la relación entrada y salida, le aplicamos el logaritmo de, en este caso, de 10 por el logaritmo en base de la potencia dada. En este caso sería referencial porque es una sola potencia. La siguiente diapositiva es un recordatorio de la clase anterior, donde hablamos que Shannon en 1948 estableció la capacidad de información de un canal de comunicaciones en bits por segundo a través de estas dos fórmulas. Si tomamos el logaritmo en base 2 o en base 10, tenemos que I, que es la capacidad de información dado en bits por segundo, es igual a el ancho de banda, que es B, por el logaritmo en base 2 sobre 1 más S sobre N.
o I es igual a 3,32 por B, que es el ancho de banda, por el logaritmo en base 10 de 1 más S sobre N, dado en bits por segundo. Esta relación de S sobre N es muy importante recordar que es la relación de potencia de señal a ruido, y fíjense que es sin unidades. Traemos a colación porque la relación señal a ruido generalmente es dado en dB. Si queremos calcular la capacidad de información de un canal, debemos entonces buscar ese valor de S sobre N, obtenerlo sin unidades para poderlo sustituir en esta fórmula. Pero entendamos un poco mejor qué quiere decir esto de la relación señal a ruido o relación de potencia de señal a ruido. Exploremos entonces el concepto de relación señal a ruido, denotado como S sobre R, en otros casos SNR, y bueno, de acuerdo al autor que estemos trabajando. La relación señal a ruido se denota como S sobre R e indica la cantidad de ruido que contiene una señal en cuestión. SNR o S sobre R dado en dB es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de S sobre N. Mientras más alto sea el valor de S sobre R o SNR, menor será la cantidad de ruido presente en la señal. Pareciera algo contradictorio, pero miremos la figura que se encuentra en el lado derecho de la diapositiva, en donde vemos una relación de dB versus el tiempo de una señal. En este caso vemos el nivel de potencia de la señal y observamos que a medida que esa relación de señal a ruido sea mucho más alta, entonces el nivel de ruido va disminuyendo. Es esta la razón por la cual mientras más alto sea el valor de la relación señal a ruido, menos ruido estará presente, ya sea en un sistema completo o en una señal que se esté transmitiendo. La relación señal a ruido, también SR o S sobre N, etc., se mide en decibelios, y S sobre N en dB es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de S sobre N, que también se puede escribir como igual a S dado en dB menos N dado en dB. Recuerden que esta relación se utiliza para calcular la capacidad de información de un canal de comunicaciones. Entonces observamos aquí que puede estar dada en dB, sin embargo, para poderla sustituir en la fórmula de la capacidad de información, este dato debe estar sin unidades. Es decir, que tendríamos que buscar en este caso el antilogaritmo para poderlo sustituir en la fórmula de la capacidad de información de un canal. Recordemos entonces que Claudio Shannon estudió cómo el ruido afectaba la transmisión de datos. Shannon tomó en cuenta entonces esa relación señal a ruido del canal de transmisión y se mide, es muy importante que recordemos que se mide en dB. Entonces se mide en dB, sin embargo cuando lo vamos a sustituir entonces la fórmula es adimensional, en la fórmula de la capacidad de información de un canal. Pero veamos un ejemplo, dice, ¿cuál es la capacidad de información de un canal si la relación señal a ruido S sobre N es 36 dB y el ancho de banda disponible es 3,1 kHz? Recuerden que tenemos dos alternativas de fórmula, en base al logaritmo en base 2 o en base a 10, siempre va a dar el mismo resultado. Tenemos entonces que si aplicamos la primera fórmula, donde I, que es la capacidad de información dada en bits por segundo, es igual a B por el logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. Recordamos que este valor S sobre N, para poderlo sustituir en esta fórmula, es adimensional. Sin embargo, como dato lo tenemos en dB. Si hacemos el antilogaritmo, podemos obtener que en este caso esa relación señal a ruido es 3981. Al sustituir cada valor dado como dato en el ejemplo, entonces nos da que la capacidad en bits por segundo es igual a 3,1 kHz, que sabemos que es el ancho de banda disponible, por el logaritmo en base 2 de 1 más 3981, que es la relación de señal a ruido adimensional, nos va a dar
como resultado 37,07 kilobits por segundo, que es la máxima capacidad teórica según Shannon, que puede transmitirse en bits por segundo en un canal analógico. Hablemos sobre el concepto de mezclado, pero ¿por qué es importante conocer este concepto? Más adelante, cuando veamos la modulación de amplitud, vamos a verle la aplicación directa y necesaria de lo que es mezclado. Entonces, el mezclado es el proceso de combinar dos o más señales. Existen dos formas de mezclar las señales, en forma lineal o en forma no lineal. Si vamos a comenzar con lo que es la mezcla de señales lineal, comenzamos definiendo la suma lineal. Esta se presenta cuando se combinan dos o más señales en un dispositivo lineal, como puede ser una red pasiva o un amplificador de señal pequeña. Las señales se van a combinar de tal manera que no se van a producir nuevas frecuencias, y la forma de onda combinada no es más que la suma lineal de las señales individuales que fueron introducidas en la entrada. Es decir, que no aparecen frecuencias distintas a la de la señal de entrada. A esto se le conoce como la suma lineal. Recordemos el concepto entonces de lo que es la amplificación lineal. Para la figura que se muestra tenemos un amplificador lineal con una ganancia A. El voltaje de entrada es igual a B sub A por el seno de 2pi F sub A por T. En el voltaje de salida va a ser igual a este de entrada, pero amplificado por una ganancia de A, que podemos observar rápidamente su figura si lo tuviésemos en el osciloscopio, la amplitud de entrada y la amplitud de salida, que vemos que está amplificada por un factor A. Cuando vemos su espectro, la representación en frecuencia de esta señal que pudiera ser vista en un analizador de espectro, simplemente tenemos que el mismo voltaje de entrada con la misma frecuencia cuando representamos la entrada, y la salida será la amplitud de entrada por un factor de A con una frecuencia F sub A de entrada. Entonces, para la figura A vemos que el concepto de la amplificación lineal. Para B, cómo sería su representación en el dominio del tiempo, que lo pudiéramos ver a través de un osciloscopio, y en la C, el dominio de la frecuencia, que en el laboratorio lo pudiéramos ver o observar a través de un analizador de espectro. Observemos a través de este amplificador el concepto de lo que se conoce como la suma lineal o mezclado lineal, para un amplificador en este caso lineal. Tenemos que el voltaje de entrada para este amplificador va a ser igual a la suma de dos señales senoidales. En este caso, voltaje de entrada va a ser igual a B sub A por el seno de 2pi por F sub A T, más el voltaje B sub B por el seno de 2pi por F sub B T. Recuerden, la suma de estas dos señales de entrada va a ser introducida a este amplificador lineal. La salida de este amplificador entonces va a ser igual a la suma de estas dos señales de entrada, pero multiplicada o amplificada por un factor A, que es lo que podemos observar en las figuras B, ¿verdad? La representación de lo que sería cada voltaje de entrada, y pues en este caso voltaje de entrada B sub A, voltaje de entrada B sub B, y el voltaje de salida como la suma de las dos señales de entrada multiplicadas por un factor de A. ¿Cuál es el concepto entonces en este caso? Cuando vamos a representar estas señales en el dominio de la frecuencia, observamos que si nosotros representamos la suma de las señales con el espectro de entrada, es decir, como la suma de la señal B sub A más B sub B, que son señales senoidales, y los observamos en un analizador de espectro, vamos a ver que cuando sumamos estas dos señales no hay frecuencias diferentes a las que inicialmente se introdujeron en el amplificador lineal. Podemos observar en la figura C, tanto del lado derecho como el izquierdo. En el lado derecho tendríamos ya la señal sumada y amplificada por ese factor de A, y las frecuencias respectivas que fueron introducidas, F sub A y F sub B. Y para el lado izquierdo de la figura, donde observamos amplitud versus el tiempo, amplitud versus la frecuencia, tendríamos entonces que tenemos
las mismas señales de entrada, pero sumadas en este caso. Y cuando hacemos su representación en el dominio de la frecuencia, sería B sub A con su frecuencia F sub A y B sub B versus frecuencia F sub B. Esto es para el caso que estuviéramos observando estas señales a través de un analizador de espectro. Para el caso del mezclado no lineal, este sucede cuando se combinan dos o más señales en un dispositivo no lineal. En el mezclado no lineal, las señales de entrada se combinan en forma no lineal y producen componentes adicionales de frecuencia. La amplificación no lineal de una frecuencia causa la generación de múltiplos o armónicas de esa frecuencia. El JFET y el BJT son dispositivos no lineales. Pero ahora vamos a ver qué significa esto gráfica y analíticamente. Entendamos ahora este concepto de lo que es el mezclado no lineal. Simplemente utilizando un dispositivo no lineal, vemos para la figura A que entra la señal B sub A por el seno de 2pi F sub A T a este dispositivo amplificador no lineal que tiene diferentes ganancias A, B y C. Y el voltaje de salida entonces va a ser la sumatoria tanto de las señales originales como las señales amplificadas al cuadrado y elevado a la 3, ¿no? Si nosotros representamos tanto la señal de entrada al dispositivo no lineal y la señal de salida, vamos a observar su comportamiento a través del osciloscopio en el dominio del tiempo, cómo se representa allí. Si nosotros, en lugar de utilizar un osciloscopio, usáramos el analizador de espectro tanto a la entrada del dispositivo como en la salida, observaríamos que para el lado derecho en cuestión está la señal de frecuencia de entrada que fue F sub A amplificada de distintos valores, el A, el B y C. Y adicionalmente a eso observamos que aparecen frecuencias que no estaban presentes en la señal de entrada. ¿Cuáles son esas frecuencias diferentes? 2 por F sub A, que sería el segundo armónico de la señal F sub A, y el 3F sub A, que sería un armónico, el tercer armónico de esta señal, en este caso impar. Entonces ese es el concepto de lo que es mezclado no lineal, que aparecen frecuencias diferentes a las introducidas en la señal de entrada. Para esta figura ya más general, entonces tenemos un amplificador no lineal y el voltaje de entrada va a ser la sumatoria de las señales sinusoidales que hemos estado viendo. Eso se representa en la figura A. En la figura B vemos el comportamiento de dichas señales en el dominio del tiempo, tanto en forma separada como la sumatoria de las mismas. Pero lo que nos interesa es su comportamiento en el dominio de la frecuencia. ¿Qué vamos a observar en el dominio de la frecuencia? Que van a aparecer tanto las frecuencias de entrada como diversas armónicas, que ya sabemos que pueden ser segundas, terceras, cuartas armónicas, y productos cruzados. Productos cruzados de F sub A y F sub B. ¿Qué van a hacer estos productos cruzados? Van a hacer sumas y diferencias de las frecuencias de la señal de entrada. Cuando estos dispositivos, estas frecuencias no son deseadas, allí es donde aparece lo que nosotros estudiamos en la parte de ruido como distorsión armónica o distorsión por intermodulación, que ya vamos a ver ese concepto. Hablemos nuevamente de ruido. Se habla tanto de ruido porque esto es uno de los factores que es necesario controlar en cualquier sistema de comunicación. Entonces, otro tipo de ruido existente es el denominado ruido térmico, que es el voltaje de ruido debido al movimiento de partículas cargadas, por lo general electrones, en medios conductores. Matemáticamente, la potencia del ruido térmico se calcula con la siguiente ecuación. N, que es la potencia del ruido en watts, es igual a K por T por B, donde B es el ancho de banda, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta en grado Kelvin.
Se les aconseja revisar en el libro de Tomasi para mayor extensión de esto que se conoce como el ruido térmico, que son problemas muy sencillos donde tenemos que despejar alguna de las variables. Veamos la aplicación del concepto anterior, el voltaje de ruido. La figura muestra el circuito equivalente de una fuente de ruido donde su resistencia interna R1 está en serie con el voltaje RMS de ruido Bn. Para el peor de los casos, cuando hay resonancia, R es igual a R1, donde R es la resistencia de carga. Por lo tanto, el voltaje de ruido se puede calcular según la ecuación B sub n es igual a la raíz cuadrada de 4 por R por K, que es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y B es el ancho de banda. Se remite de nuevo al libro de Tomasi para ver mayores ejemplos. La relación de potencia de señal a ruido S sobre N es el cociente del valor de la potencia de la señal entre el valor de la potencia de ruido. Matemáticamente se expresa como S sobre N dado en dB es 10 por el logaritmo de P sub S sobre P sub N, en la cual P sub S será la potencia de la señal en vatios y P sub N es igual a la potencia de ruido en vatios. Pero también se puede expresar la relación de potencias de señal a ruido en función de voltajes y resistencias. S sobre N dado en dB es 10 logaritmo y sustituimos quién es P sub S y P sub N en función de los voltajes y resistencias. Si estas resistencias de entrada y salida son iguales, entonces S sobre N dado en dB es 10 logaritmo de B sub S al cuadrado sobre B sub N al cuadrado, donde B sub S será el voltaje de la señal y B sub N el voltaje de ruido. Aplicando la propiedad del logaritmo, entonces nos queda que S sobre N dado en dB es igual a 20 logaritmo de B sub S sobre B sub N. Veamos un ejercicio de sencillo. Para un amplificador con voltaje de señal de salida de 4 voltios, voltaje de ruido de 0,005 voltios y resistencias de entrada y salida de 50 ohmios, calcular la relación de potencia de señal a ruido. Aplicando la fórmula anterior dada en dB para voltaje, obtendríamos 20 logaritmos del voltaje de la señal de salida sobre el voltaje de ruido. En este caso, 20 logaritmos de 4 sobre 0,05. Eso nos da un valor total en dB de 58.6. Para el amplificador que se muestra, ahora observamos que nos dan las potencias de señales de salida y potencia de ruido de salida. Podemos entonces resolver dividiendo el S sobre N, que es la relación de señal a ruido, como la potencia de salida, en este caso de 10 vatios, sobre la potencia de ruido de salida, la cual tiene un valor de 0,01. Y esto nos da un valor de 1000. Para expresarla en dB, entonces sencillamente, ya que es una relación de potencia, S sobre N en dB sería igual al 10 logaritmo del valor obtenido anteriormente, que era 1000, y eso nos da un resultado de 30 dB. Estas son las diferencias en sustituir ya sea potencia o voltaje. El factor de ruido e índice de ruido. El factor de ruido denotado como F y el índice de ruido denotado como NF son índices que indican la degradación en la relación señal a ruido conforme la señal se propaga por un amplificador sencillo, una serie de amplificadores o un sistema de comunicaciones. El factor de ruido ya sabemos que es la relación de S sobre N de entrada entre la relación S sobre N de salida. Esto es, el factor de ruido es una relación de relaciones. Se les recomienda entonces ir al libro de Tomasi para ampliar esta información con detalle con ejercicios.
Finalmente llegamos al factor de ruido e índice de ruido. Matemáticamente se tiene que el factor de ruido es igual a S sobre N, es decir, la relación señal a ruido en la entrada sobre la relación señal a ruido en la salida. El índice de ruido es el factor de ruido expresado en dB, es decir, NF, que es el índice de ruido expresado en dB, es igual a 10 logaritmo de el factor de ruido, que es F. En la siguiente ecuación, que es NF dado en dB, entonces sustituimos quién es ese factor de ruido. El 10 logaritmo ¿de quién? De la relación señal a ruido de la entrada sobre la relación señal a ruido en la salida. De nuevo se les sugiere ir al libro de Tomasi, ampliar y detallar los ejemplos. Nos vemos pronto entonces para poder en este caso discernir sobre algunas dudas que ustedes presenten en estos ejemplos y posterior ejercicio que ustedes tienen que realizar.